Bueno, el desahogo político, a ver, yo habré metido en 2019 a Instagram y haber sido las primeras cuentas que yo vi metida en política. Ahora, tenía otro perfil, pues era como corte conservador. Que vamos a hablar de eso porque es interesante, siempre tuve la duda. El fondo no era Y amarillo, era azul con rojo y blanco. sí, hermoso el fondo, Imagínate. ¿no? ¿Qué te puedo decir? Republicano, ¿no? Sí, pues sí, ahí Ah, estuvimos ahí mira, apoyando en mira, ese mira, tiempo. mira. Sí, sí, sí. Bueno, Chris es militante republicano, en volar lo pudiste cambiar de equipo. Vamos a ver No. cómo se va a ir la Hay cosa. mira, hay republicanos que me caen bastante bien. De hecho, tengo amigos republicanos y un rostro de los republicanos que me agrada bastante, el diputado Luis Fernando Sánchez, que también lo conocí. Hay republicanos que sí simpatizo bastante. Pero el problema no son personas como Luis Fernando Sánchez y otros más, sino que es el fundador. Entonces, cuando uno se mete con el fundador de un partido es problemático. Pero uno también entiende que fuera del fundador, hay personas que valen bastante la pena, personas que tienen una moral bastante decente, creen en la libertad, la defienden desde su postura y son personas que conversan. Eso es importante. Así Claro. que eso lo tengo súper Vamos, claro. vamos, vamos a hablar por eso. Y bueno, a partir de una, porque tenemos hartos temas, poco tiempo. Mientras esperamos, Joaco, Chris, ¿querés partir tú? Yo le voy a hablar a Juego por mientras. Ah, entonces partido. Dale. Oye, voy a entrar al tiro. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Tú eres conservador? Si no me, mal no me equivoco, ¿o no? Mira, yo he tenido un recorrido de varias, como por decirlo así, corrientes dentro de la política, desde la universidad, por ejemplo. Yo vengo de una familia donde los valores son más bien de derecha, ¿ya? Mm. Aunque es como dividido un poco, como que hay como una mitad y una mitad, ¿no? Es como un poco extraño. Pero en la universidad yo empecé a conocer posturas más de izquierda, progresistas, liberales también. Eh, pero de alguna manera a mí me llamó mucho la atención yo seguí mucho la campaña de Kast en la primera vuelta, la primera candidatura de él. ¿Ya? Yo la seguí bastante y 2018, ¿no? me gustó mucho, 2017. digamos, claro, a mí me gustó bastante el discurso de él, yo lo seguía en varios programas y esa candidatura encuentro que fue bien interesante, porque él ahí realmente entró con todo encima, digamos. Ahora ya tiene un capital político bien importante, pero ese tiempo tenía los medios bien en contra, costaba que le dieran entrevistas, él siempre decía eso, entonces, y también vi en el partido lo que costó armar el partido, o sea, hay un trabajo de mucha gente de poder levantar el proyecto que tienen. Entonces, claro, ahí lo que me hizo cambiar de opinión fue que después me di cuenta que había una parte mía que no enganchaba tanto con el conservadurismo, porque yo nunca he sido, digamos, tan dogmático en temas valóricos, nunca. Pero entonces ahí es donde yo empecé a como a chocar, digamos. Pero, y bueno, con eso se vino un proceso también de como de frustración. Entonces, y estábamos en pandemia, entonces personalmente tampoco estaba muy bien en ese tiempo. Entonces como que se juntó todo. Entonces por eso este personaje adquirió como una acidez bien contra la derecha conservadora. Que ahora trato de ser no tan ácido. Me cuesta, pero trato. Entonces, pero eso más que nada, y ahí conocí el libertarismo, ¿cierto? Y ahí con esa, digamos, filosofía política es donde yo empiezo como a empaparme más y le doy más sentido a lo que realmente pienso. Y por eso Fernando, me agrada tanto, ¿sí? mira, yo tengo curiosidad con este tema. Yo no soy, yo me considero más conservador incluso, y ahí podemos quizás tener Mm, diferencias mm, absolutamente respetables en democracia. Pero tengo un mm, punto, porque he conocido distintos tipos de personas que dicen defender el liberalismo, ser liberal libertario, etcétera, todo el mm. punto, pero, pero nunca había conocido a uno como el que nos tocó la semana pasada. La semana pasada nos tocó un caso muy particular de un personaje, y me gustaría conocer tu opinión, que nos dice lo siguiente. Para Mm. mí, el hecho de que hayan personas que voten en el Congreso era para él transgredir el derecho de propiedad. Por ende, cualquier persona que establezca que va en contra del derecho de propiedad de otra persona vulnera su propio derecho a, por ejemplo, a la vida. O sea que cualquiera tendría el derecho a poder matar, por ejemplo, un Congreso. Yo lo considero muy extremo, pero a Oye, sorry, matar para a una complementar persona antes de ello, o asesinar derechamente por el hecho de que él vulneraba el derecho de propiedad. ¿Qué es realmente el liberalismo? Ser liberal libertario, porque también por otro lado tenemos a personas que te dicen, no, pero es que es prácticamente
como por ejemplo lo establece Javier Milei, que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, ¿cierto? Bajo el principio de no agresión y todo el tema. ¿Qué es lo que es realmente, por ejemplo, en este caso, para ti, el ser liberal libertario? Claro, es que ahí hay que distinguir que dentro del libertarismo hay muchas corrientes, ¿ya? El libertarismo no es uno solo, sino que son varias, y de hecho hay un espectro político que a mí me gusta bastante, que es el espectro político del gentilhombre, que muestra como los tres ejes, como por decirlo así, políticos, que está el progresismo, el conservadurismo y más el centro. Entonces el libertarismo es transversal. O sea, en Chile tenemos un partido que se llama Izquierda, o un movimiento que se llama Izquierda Libertaria, que estuvo en el Frente Amplio, por ejemplo. ¿Ya? Está el agorismo también, que con Samuel Edward Conkin III, que él tiene un libro que se llama El Manifiesto Neolibertario, que él se define como un libertario de izquierda y que habla de todas estas estrategias de cómo evadir impuestos. Entonces él habla de la contraeconomía, que eso es, él mismo lo define como un libertarismo de izquierda. El mismo Rothbard también estuvo como transitando entre movimientos de izquierda cuando estuvo contra el imperialismo, por decirlo así, en Estados Unidos, y después termina haciendo estas alianzas con los conservadores y creó este concepto del paleolibertario, que son como libertarios de derecha. De hecho, ese es el otro, por decirlo así, está el agorista la izquierda libertaria, los libertarios de centro, por decirlo así, y los paleolibertarios, Y que los serían como los paleolibertarios. más cercanos a la derecha. Entonces, pero resulta que muchas veces se mezclan porque existe un conservadurismo filosófico, que yo creo que en el Partido Republicano hay muchas personas así, que en realidad en su vida tienen una tradición, una moral conservadora, pero no le imponen a nadie, ¿ya? No le imponen a nadie, su vida ellos respetan muchas, de hecho ahora escuché al profesor Silva hablando de respecto a las enmiendas, a las correcciones de la enmienda. Entonces ahí él muestra un poco, digamos, que su conservadurismo no es tan político, digamos, ¿ya? Que él es capaz de decir, pucha, por tales situaciones, ¿m? Eso es el conservadurismo filosófico. Pero el problema es cuando se transforma en conservadurismo político y tú usas al Estado para imponer la moral. Y esa es la crítica que hacemos los libertarios al conservadurismo político, no al conservadurismo filosófico. Porque los libertarios no nos podemos meter en la forma de pensar de la persona, eso es una contradicción. Entonces, esta persona que tú muestras, que es un ejemplo de por qué fracasó el experimento de Grafton en Estados Unidos, que es un experimento libertario que fue un fracaso, porque ese tipo de personas son las que dirigían estas sociedades. Entonces, esa persona que ustedes entrevistaron es un ejemplo para decir, los libertarios no somos así. No somos así. No somos personas que creemos que nuestra moral es superior a los otros. No es así. Mm. A veces uno cae en esa dinámica de narcisista, ¿cierto? De imponer, pero en esencia el libertarismo no es así. El Es que, libertarismo no, yo creo, acá es hay un tema respetuoso, porque claro. mucha gente, por ejemplo, me pasó mucho el debate que vi de Laje con Álvarez, de que decían, no, yo no soy libertario, tú eres libertario, como que no hay una definición propia de lo que es libertario, si bien es cierto que se basa en la libertad, obvio, hay mucha segregación en el sentido de que no hay una hueá muy definida. Ahora, lo que nos decía Daniel, que es el invitado que metimos la otra vez, él se basa mucho en la línea de Hop, no sé si lo pronuncié bien, Hoppe, H-O-P-P-E, sí, po. Sí, de hecho estuvo eso, de Hop. cumpleaños ayer, me parece, Hans Hermann Hoppe, sí. Claro, Pero ¿y mira, tú qué mm, línea seguís? lo que pasa es que a mí ¿Tú me... quién? A ver, el libertarismo, el Hoppe, lo que pasa es que filosóficamente él tiene, por ejemplo, una mirada que es la ética argumentativa, que es una estructura, digamos, argumentativa para, de alguna manera, posicionar al derecho de propiedad como lo más importante en la vida. ¿Ya? Están los ius naturalistas, que son los que creen en el derecho de la vida, la propiedad y la libertad. ¿Ya? Por ejemplo, Murray Rothbard era ius naturalista. ¿Ya? Pero a mí me gusta la línea del intuicionismo ético de Michael Humer, que es otra línea. Hay varias líneas, por eso digo que el libertarismo no es uno solo. Muy variado. Mm. Claro, entonces este muchacho yo creo que ni siquiera representa la línea hopiana, porque Hoppe ha tenido muchos problemas con muchos de sus fanáticos seguidores, porque por ejemplo pasó que en Estados Unidos habían personas seguidoras de Hoppe, como este muchacho, y que ironizaban con el tema de esta como meme o caricatura de Pinochet, de la dictadura, lanzando personas comunistas, socialistas de un helicóptero. Y eso ha sido condenado por el mismo Hoppe, ¿ya? Ya. Entonces, pero resulta que por mucho que él lo condene, igual aparecen estas personas, ¿ya? Porque hay muchos que no conocen estas historias. Entonces yo en mi canal de Instagram tengo un video donde habla Miguel Ancho Bastos,
es un seguidor, es un discípulo de Jesús Huerta de Soto, que a la vez viene de la línea de Rothbard, y que habla sobre eso, y dice, yo no ocupo de ejemplo a Hoppe porque genera estas confusiones. O sea, este tipo de fenómenos, por decirlo así, personas, y fenómenos en el buen sentido, no... Bueno, si quieren lo usamos en el mal sentido también, porque es una persona que deja esto que decía, pero bueno. Digamos por eso, porque estas personas son las que aparecen cuando tú lamentablemente mezclas temas conservadores, raciales, segregacionistas, con ideas libertarias. Y Hoppe tiene algunos libros que son un poco polémicos respecto a eso, donde habla de la remoción física, por ejemplo, que es un concepto que es discutido dentro del mundo libertario. Que en una sociedad tú tengas la libertad, o más que la libertad, la posibilidad de poder discriminar a las personas. Y es entonces un tema que es polémico. Entonces... Claro. Oye, Fernando, ¿tú qué tanto cachai el programa de Javier Milei? ¿Qué tan metido está ahí? Mira, yo ahora he estado terminando un libro de Javier Milei y con eso he entendido bastante, desenmascarando la mentira keynesiana, y sabes que ahora entiendo las críticas que se le hacen del mundo libertario a Javier Milei. Porque Milei tiene una mezcla, ¿ya? Milei no es, como economista, no es puramente libertario. La escuela económica que predomina el libertarismo es la escuela austriaca de economía. Pero así como existe la escuela austriaca, existe la escuela de Chicago, monetarista, existe la escuela marxista, existen los neoclásicos, existen los keynesianos, y Javier Milei tiene una mezcla entre, de hecho en su libro combina a Milton Friedman con, digamos, con las ideas de Hayek, ¿ya? Entonces, eso tú decís, oye, como extraño eso. De hecho, por eso existen otros economistas, como Diego Giacomini, que son más puristas, por decirlo así, desde la línea austriaca, que lo critican, ¿ya? Y la dolarización, esta idea de dolarización no viene tanto de la escuela austriaca, viene más del monetarismo, ¿ya? Entonces, por eso hay personas que simpatizan y que no son libertarias con esas ideas, y hay otros que la cuestionan. Los keynesianos son las que más la cuestionan, por ejemplo, ¿ya? Entonces... Juaco. Hola, Juaco. Oye, quiero pedir perdón por mi atraso, pero el cambio de hora. Te lo juro que no me enteré por eso. Sí, que, bueno, yo también me morí, dormí una hora de mi día, me cagué. Yo dije, faltan 40 minutos y de repente veo que no, pues. Bueno, entonces, el libertarismo debería estar en contra de eso, pues, libertad para que cada uno defina su hora, y chao. Claro, de hecho, mira, de acá tengo el libro, sí, se llama Desenmascarando la mentira keynesiana, y te habla, dice, Keynes, Friedman y el triunfo de la escuela austriaca. Entonces te mezcla la escuela austriaca con Friedman, y tú decís, porque hay un anarcocapitalista de apellido Friedman, que es el hijo de Milton Friedman, David Friedman, que de hecho lo trajeron a Chile, creo que el año pasado, este año, no recuerdo bien, parece que el año pasado. Entonces yo entendí de alguna manera cómo piensa Javier Milei en lo económico, y claro, tiene esta mixtura. Entonces, claro, se le puede criticar desde el libertarismo. Entonces yo creo que es como libertario, pero también tiene influencia de otras corrientes. Entonces es un fenómeno libertario interesante el de Javier Milei en ese sentido. Oye, Fernando, ¿hay dale. ¿Hay alguna visión de mundo que a ti te gustaría, como por ejemplo dentro de Chile? Por ejemplo, ¿cuál es la que más se asemeja a lo que a ti te gustaría que hicieran en particular? Como decir, no, mira, así me gustaría que se hicieran las cosas, estas son las políticas públicas que debiesen aplicarse, debiese existir el Estado, no debiese existir. Me imagino que no quieren más impuestos, pero ¿cuál es tu visión de mundo? Tengo otro libro para eso, mira. A mí les recomiendo, yo he estado leyendo al doctor Víctor Espinosa, que hizo bueno, todos estos libros están curiosamente en Libertad y Desarrollo. Ahí no puedo hacer publicidad a ellos, pero ahora ellos trajeron a Antonella Martí, que es como un poco contraria a estas líneas, por ejemplo, como Milei. De hecho criticó a Milei, pero bueno. Acá Víctor Espinosa te muestra se llama Principios Modernos de Economía del Desarrollo, ¿ya? Es un libro cototo, digamos, es una tesis doctoral, de hecho está este libro, y te muestra dos casos de dos países, que es Estonia y Suiza. Voy a dar algunos ejemplos nomás de cosas que me gustaría mucho ver en Chile. Haría mucho reducir el Estado, digitalizar todos los servicios estatales, todos, absolutamente todos. Por ejemplo, desde los hospitales, colegios, notarías. Imagínense las notarías si pudieras hacerlo desde tu casa, por ejemplo. Trámites online, eso sería ideal. Eso lo hicieron en Letonia, si no me equivoco, ¿no? O sea, acá habla el ejemplo de Estonia. Letonia no sé. Estonia, Letonia o Lituania, no sé cuál de los tres. Acá habla de Estonia y Suiza, Eso. porque Suiza también tiene muchos ejemplos de libertades individuales.
el hecho de que la gente vote sus propias leyes. Entonces, eso también de alguna manera responde a una sociedad que un libertario podría aspirar. Claro, entonces ahí me gusta bastante un poco cómo plantea Víctor Espinosa Oye, sorry, esa... pequeño énfasis para bajarlo un poco, Fernando, que imagínate poder hacer el trámite ahora que estamos tan llenos con el tema de las filas para poder, permiso migratorio, por ejemplo, el pasaporte, todos los Digitalizar. trámites, notaría. O sea, bueno, sería un cambio total en Chile por algo tan simple como reducir la cantidad de empleados públicos, gastar mejor la plata y que sea más rápido y eficiente para todos. Se reduce el Estado de manera automática. ¿Sí? No, bueno, Sería bien. No, sí, espectacular. súper bueno eso. Eso, eso ya te podría hacer bajar mucho el gasto fiscal, digamos, entonces, porque estás digitalizando todo, entonces eliminaría esta grasa estatal que se llama los operadores políticos, la gente que en el fondo está parasitando del Estado, en el fondo, de nosotros. Claro. Sí. Dale, Efectivamente. Joaco, quería ir. No, simplemente que claro que él tiene razón. Por ejemplo, la notaría, los permisos de notarial para hacer notarías y todo eso los concede el Estado, evidentemente. Y por lo tanto, digamos que en ese sentido tiene monopolizado el negocio de las notarías. Y yo creo que en gran medida por eso es que es tan caro y los notarios ganan tanto. No sé si en Chile ganan mucho los notarios todavía, pero eso entiendo, digamos. Eh, ¿Cachai? O sea, Sí. claro, eso es un problema porque las notarías en el Oye, fondo están capturadas por el Estado y entonces ese es un problema porque ellos son los que conceden, entonces controlan, digamos, la cantidad de notarías que hay y modifican y están determinando la oferta que hay de ese servicio, por decirlo así, ¿verdad? sí. Oye, hablando un poco de contingencia, me imagino que si te tenemos acá, queremos aprovechar también la oportunidad de preguntarte. Pulso Ciudadano establece que Boric baja de su núcleo duro de votos, o sea, si se mantenía en un 25 a 30%, baja un 23,2%. Lo vamos a estar analizando después en el final del live. ¿Qué opinión tenéis del gobierno? De Gabriel Boric, de sus Ajá, mira, la pseudoministros cagaste, que weón. terminan por caer. Mira, Estabas Me para 10 imagino minutos, que weón. yo creo sé que por qué camino va. Yo creo que Gabriel Boric superó el desahogo político en llevarse mal con la gente, porque yo sé que a mí muchas personas me tienen mala, de derecha sobre todo, pero Boric es una situación muy curiosa porque, mira, queda mal con la derecha, queda mal con la izquierda, queda mal con la centro izquierda, queda mal con los octubristas, ahora por ejemplo está quedando muy mal con ese sector octubrista que lo ha apoyado, digamos, la izquierda dura, y es posible que sea por como esta amistad que está teniendo con Sebastián Piñera, que yo creo que eso ha sido un ají tremendo para todos los arbolitos, ¿no? Y claro, y cada semana se manda más embarrada, más cosas. ¿Hasta dónde cuál es el límite de la embarrada? Pero me parece, digamos, que eh, este gobierno es como, pucha, es como. Yo nunca imaginé que iba a defraudar tanto a sus votantes. O sea, eso yo creo que es lo que más me sorprende, no me deja de sorprender. Porque hay muchas personas que realmente creían el tema del CAE que se le iba a eliminar, creían que aunque ha hecho algunas cosas, por ejemplo, Boric, no sé si destacarlas, porque libertariamente hablando no son muy destacables, por ejemplo, esto de extender el FONASA a más personas, porque eso tú lo ves desde el gasto fiscal y no sé si están buenos las consecuencias de eso, pero, u otras cosas que puede haber hecho, pero el Ministerio de Salud, o sea, el Ministerio de Educación, por ejemplo, las polémicas que han tenido, o sea, el colegio de profesores está igual con problemas con el gobierno, entonces son cosas que tú Un no. desastre. Exacto, entonces es como realmente como no debe ser un gobierno. Es un mal ejemplo en ese sentido y me sorprende mucho. Es que el gran Pero problema del gobierno en este caso, Juaco, me dejáis cortito, dale, porfa. dale. El gran problema de este gobierno es que cuando entraron en medio de un proceso constituyente que aseguraban que iba a ganar. Entonces, esto es muy curioso porque se salió recién ahora la tercera, después de meses que haya pasado, pero yo lo que tenían pensado en un momento que están en la moneda chica de la Universidad de Chile, era que en base a cuando se aprobara el proyecto, iban a crear de por sí su plan de gobierno. Por eso había una sequía legislativa, por eso no propusieron casi nada, era de los gobiernos que tuvo una luna media bien corta. Entonces, se rechazó la cosa y tuvieron que improvisar. Se fueron hueones de Prodignidad, entraron hueones de la exconcertación y se mandaron chascarro tras chascarro. Ahora, lo único que tienen en manos para poder avanzar es justamente aprobar la reforma tributaria, aprobar la reforma previsional, ganar plata, y si no, no pueden pagar el CAE, no pueden pagar la reforma educacional, previsional, la reforma de salud, por ejemplo. Al final es bien preciso. Este gobierno llegó con una ola revolucionaria que los dejó como si fuera una lógica playera encima de una roca. Y después la ola se fue para atrás y quedaron ahí estancados los hueones. ¿Cachai?
Curioso. Oye, mira, hace poco el debate de la fecha yo lo estuve siguiendo y, weón, hay un bloque muy duro en la Universidad de Chile que no es menor y que basó su plan en base a un gobierno débil que los traicionó, con esas palabras. Y sacaron una buena cantidad de votos, eso está perdiendo la fecha, donde había nacido Gabriel Boric, Camila Vallejos también. Quedan contra el Partido Comunista porque salieron con el centro, quedan contra Pro Dignidad porque no están cumpliendo su reforma. Y no se está notando esto, pero se está generando una buena cantidad de gente que está contra el gobierno. Decepcionada. Ups. Juaco, ¿ya iba a decir algo Así igual? son los turistas, se esconden cuando hay sol y después cuando No, anochece ya, la cosa no. salen. Pues eso es como vampiro. No, es Ah, que ya. simplemente rápido, no sé si tú, Borja, mencionaste el programa de gobierno de Gabriel Boric. No. O sea, no, Ah, dije que mencionaste que iban a había basar su programa legislativo en base a casi por ahí era el proyecto de constitución. Ah, por supuesto. Bueno, Pero mira, sí, yo pensé que habías hablado del plan de gobierno, no estaba atento, perdón, pero igual le puedo meter a ese tema. Mira, tú estás diciendo ahora que están basando su estrategia legislativa, que su estrategia legislativa se basaba en la Constitución, y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque yo me leí el programa de Gabriel Boric para hacer un video. No me lo leí entero, por supuesto, pero me leí las líneas programáticas que son una serie de propuestas, que más que propuestas son promesas, porque todos sabemos que realmente en ellos no línea. tienen un programa de gobierno como tal, no tienen una propuesta real en materia de pensiones, no existe, más que podría ser el reparto, que es lo que quiere el Partido Comunista, por ejemplo. No tienen un plan realmente en materia de salud que no sea reparto, que es lo que plantean el Partido Comunista. No tienen un plan real en materia de educación que no sea sobarse la espalda y esos juegos que hacen de la ESI y todos esos temas, que no sea también una cuestión que apoyan los del Partido Comunista, adoctrinamiento. Ok, entonces lo que te quiero decir es que, claro, lo único que había de propuestas, si se quiere decir legislativa, plan país, era la Constitución, no hay nada más, se acabó, eso era todo. Y el resto son las ideas del Partido Comunista porque Gabriel Boric como tal no tiene una doctrina y un plan en materia de salud, un plan en materia de pensiones, un plan en materia de educación, no existe, eso no existe. ¿Cachai? Mm. Por eso el Partido Comunista es el que tiene el poder en este gobierno, porque son los únicos que tienen ideas o un camino, un hacia dónde ir. Y ahora lo dejó de manifiesto ya, pero quedó clarísimo después de que fue Boric a hacer de escolta, ¿cómo se llama? ¿Dice? Escolta, ¿cómo se dice? ¿Punto Bueno, oficial? ¿No? cuando Por fue a eso. escoltar en el funeral a Telier, ¿cachai? O sea, ya lo dejó clarísimo. Es todo lo que puedo decir. Sí. O sea, Oye, antes de que se nos vaya Fernando, quisiera tocar un poquito el tema de Milei. ¿Tú qué tan afín a Milei te consideras? ¿Votaríais por él? ¿Qué Yo prefieres? creo que estando en Argentina, yo creo que sí lo haría. Ya, pero así Pero, como ¿es afín a ti en cuanto tú eres pero ANC? A ver, es ¿qué que lo que pasa es que, o sea, yo creo que hay cosas que sí y cosas que no. Por ejemplo, esta cuéntame. mixtura que te contaba de la parte económica, de mezclarse económicamente entre el monetarismo, ¿cierto? La escuela de Chicago y la escuela austriaca, yo le pediría a él, que es lo que un poco entiendo que hace Giacomini, como, oye, defínete, po, porque económicamente hablando está como jugando con dos miradas. Ahora no sé por qué lo hará, que debe ser estratégico, me imagino yo, el hacerlo así, ¿ya? Porque como te digo, desde la escuela austríaca se puede cuestionar la propuesta de dolarización, por ejemplo. Pero tú entiendes que entre dolarizar y lo que tiene Argentina, lo menos malo es dolarizar. ¿Mm? Y además, también ahí se enfrenta el cómo eliminar el Banco Central y la perdón. dolarización, ¿ya? Porque de alguna manera la idea de esta banca de la centralización de la economía no se acaba si tú dolarizas y eliminas el Banco Central, porque de alguna manera estarías dependiendo de la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, de alguna manera Mm. estás generando una dependencia, pero insisto, eso, ¿qué es menos malo? Lo que tienen ahora, entonces ahí tú dices, tú vas como negociando con tu mente, ¿no? Que, y bueno, respecto a libertades individuales, me parece bien interesante la mirada. Yo creo que Milei en ese sentido es bien respetuoso, o sea, él representa esa parte libertaria. ¿En Eh, qué ámbito quieres decir que representa el en libertarismo? la ¿El libertad libertarianismo? individual es cuando habla del aborto, por ejemplo, cuando habla de las drogas, En ya lo cuando moral. habla del matrimonio, cuando Bien habla, conservador ahí. eh, claro, no muestra, o sea, en el aborto él, por ejemplo, claro, él tiene una mirada que es pro vida, ¿no? Pero tampoco es una mirada que yo creo que es tan así como conservadora, o sea, sí, es pro vida, pero
no lo veo a Milei imponiendo leyes en ese sentido. ¿Ya? No, yo creo que son más Más de lo veo, referéndum, cosas así. Oye, me claro, están claro. diciendo, A ver, pero perdón, para voy ir a más hacer una concreto, por consulta. ejemplo, Perdón. sorry, ¿Cómo? para ir más concreto, Fernando, antes de que te nos vayas. Tú, por ejemplo, ¿sacarías y eliminarías un banco central o lo independizarías? ¿Lo No, elimináis? es que ¿En desde Chile el punto de también? vista libertario, la independencia, la autonomía del Banco Central es una utopía. Porque el Banco Central chileno, claro, quizás es más independiente que el argentino, que ahí imprimen billetes cuando quieren los gobernantes, pero en Chile, ¿quién designa al presidente del Presidente de la Banco República. Central? Claro, pues entonces hay una intervención igual, o sea, es como el mismo problema que tiene el Poder Judicial, o no es igual, no es lo mismo, pero claro, ahí hay una interferencia entre los poderes, entonces es una utopía desde el punto de vista libertario la independencia, la autonomía de estas entidades, porque son estatales. Mm. Entonces, claro, yo al menos no me parece insensato eliminar ese tipo de entidad. Ahora lo importante sí es tener claro qué hacer en esa transición, porque eso no puede ser de un día para otro. Es un proceso. Y en ese sentido, les recomendaría un libro de alguien que no sé si les va a gustar, pero en Chile tenemos una experiencia de no tener banco central, que de hecho el banco central empieza cuando se crea la ley de bancos. Y hay un libro de un señor que no sé si les va a caer bien, pero es de Ignacio Briones, Sí, que Ah, habló de Chile, que se llama Economía sin Banco Central. Dice, la banca libre en Chile. Es bien interesante, ¿eh? Porque acá te muestra cómo funcionaba Chile antes de la existencia del Banco Central. Y se van a sorprender. Entonces, no, leyendo Ignacio Bruni, esto, pero ¿cómo? ¿Lo dice de forma como simplemente informativa o emite postura? no, de hecho él es bien astuto Briones, porque obviamente si emitiera su postura, pero él narra los hechos como desde la línea económica y cuenta. Y de hecho esto es lo mejor para pegarle a los keynesianos, porque los keynesianos siempre dicen, incluso hay keynesianos que les gusta Briones, todo esto que les gusta como darle más poder. Los keynesianos son los que respaldan son los únicos que le tienen buena a Mario Marcel. ¿Ya? Son estos Mm. economistas que les encanta que el Estado regule todo nuestro bolsillo a su forma. Les gusta decirnos que no hay que endeudarse porque la deuda genera que la economía fluya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es de esta gente, digamos, cuando viene un keynesiano y te dice, oye, Ignacio Briones, oye, escribí un libro que es Economía Oye, sin pero Banco es Central. cierto lo que dicen acá, que Briones por impuesto, eso sí, ¿eh? Sí. Pero Por eso te bien, digo, como montar él tiene impuestos. tiene el como, otro sí, día pues, con Borja nos encontramos pero con escribió esto. Briones. Sí, nos encontramos con Briones en una moto es que se viste muy Sí. peculiar ese weón, se viste demasiado peculiar. Oye, Cosas que Fernando, pasan. mira, te damos las gracias porque queríamos tener como una mirada distinta, porque quedamos como con la experiencia extrema de un pseudo libertario que quería asesinar políticos porque vulneraban supuestamente el derecho de propiedad, y ahora por lo menos vemos a alguien que por lo menos se ve que tiene más lectura que el personaje anterior. Independiente de que, ojo, Pero tenía yo su punto. O sea, personalmente, su reflexión persona- tenía un Sí, sentido. no, personalmente tenía una base. no, personalmente hay muchas posturas en los cuales, porque estuve viendo en TikTok también, en los cuales no concuerdo con tu análisis, pero no quiere decir que no te vamos a poder invitar al programa. Incluso hemos invitado a Valeria Cárcamo al programa, de izquierda, total, Oh, porque queremos wow. conversar con ella. Y nos dejó el visto. Hemos invitado a gente de izquierda al programa, hemos invitado a Diego Chal, porque tampoco comulgo con muchas de sus posturas, pero queremos tratar de hablar con todos, o sea, en lo general, plantearles también nuestras posturas, y si invitamos solamente a gente que piensa como nosotros, no vale mucho. Así que, y los que suben también que son del live. Así que te damos las gracias. No sé si tienes como algo en general que quizás podrías decir antes de que te despidamos. Mira, solamente decirles que los invito a mi canal de Telegram, que tengo harto material en PDF para que ustedes puedan leer al respecto. El libertarismo no es uno solo, es una filosofía política amplia. Tenemos muchas disputas los libertarios entre nosotros, por eso es común vernos pelear. Hay un meme, de hecho, donde todos como que nos peleamos y es muy común, por lo que les hablaba al principio de las distintas corrientes. Lo importante es que las personas lean, no se dejen llevar por lo que está en las redes, busquen la literatura y pueden entrar ahí. En mi canal de Instagram van a encontrar el link, o en este mismo en TikTok, y ahí van a encontrar harta literatura para que ustedes puedan hacerse una idea. Pero mi línea es la de Michael Humer. Esa es la que me gusta, el intuicionismo ético, que habla incluso, como un consejo, que no nos metamos en temas controversiales, que así no vamos a, de alguna este concepto llamado batalla cultural, que igual lo cuestiona un poco, pero
si usamos ese concepto, si queremos ganar la batalla cultural, no nos metamos en temas controversiales, sino que tratemos de buscar temas donde estemos más o menos de acuerdo. Ese es un consejo que nos da Humer y lo encuentro súper sensato. Por eso me gusta que se den estas instancias, así que hay que seguir dialogando Genial. nomás. Bien, Ya. excelente. Oye, una No sé si- última cosa. Dale, Yo Juan. rápido, antes de que se vaya, quiero preguntarle una cosa. No quiero que suene mal, o sea, no es con ninguna intención en particular, pero supongo que aparte de esto, te dedicas a alguna cosa que no sea esto, obviamente, no sé, pues a lo mejor sí, pues a lo mejor te dedicas a No, esto nomás, pero soy un por parásito preguntarte, del Estado, trabajo en el... No, mentira. Tío, no. No, mira, Te curiosamente, mataban, en el weón. ¿te Mineduc, imagináis así? Qué Súper, final, así, qué final. estábamos súper bien. Estábamos súper bien hasta que llega el momento. No, mira, yo soy psicólogo de profesión, trabajo en un colegio privado, particular privado, o sea, tratando de seguir un poco esa línea libertaria lo más consecuente posible. Y aparte de eso, trabajo media jornada en un colegio. De hecho, trabajo en Ñuñoa. Imagínense lo que es ver ñuñoinos todos los días. Por eso Pero pasó bueno, el libertarismo, pues, weón. Ya no es republicano porque empezó a ir a Ñuñoa, pues, weón. ¿te imaginas? Claro, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social. No lo quería decir Eduardo Miranda, pero la verdad, ¿te imaginas así? tú Claro, fuiste el que se robó los claro, computadores, entonces. tengo una... ¿O qué? ¿Te imaginas? Claro, Jackson me contrató. No, no, trabajo en un colegio en la mañana y después me dedico a mi consulta y me gusta el tema de la psicoterapia. Y estamos en un proyecto político también trabajando aparte, pues, así que en eso estamos. ¿Partido Así Libertario, que, señor? ¿Te gustó que no se vaya, mira, no? estamos trabajando para conformar el Partido Libre, donde tenemos, mira, es un partido que tiene distintas posturas. Hay algunos que lo llaman como Libre Progres, pero la verdad es que no sé si correspondemos a esa línea. Hay personas que sí vienen como de una línea más socioliberal, que es como un liberalismo más de izquierda, pero vemos varios liberales y libertarios ahí, y que nos gustaría como impulsar lo que es las ideas del libre mercado, que es como el fuerte, ¿no? Pero también las libertades individuales. Así que estamos en esa, pues, y trabajando para ver, digamos, para llevar a la agenda política las ideas libertarias. Eso, ahí estamos trabajando en Ya, eso. Fernando, con gusto, muchas gracias. Igualmente Gracias, que te ustedes, que vaya estén bien, muy nos bien. vemos. Ah, última Chao, cosa, igual. Fernando, ¿tú Ah, aceptarías un ya. debate? ¿Aceptarías un ¿Cómo, debate en cómo? TikTok? ¿Aceptarías un debate en TikTok con Daniel? ¿Con O sea, obviamente no Daniel? con nosotros, una cosa más puntual. Mm, es que ¿sabéis lo que Piénsalo, pasa? piénsalo. Tengo una... No, es que mira, yo les voy a contar. Pero que lo piense, que lo Es que, piense. ¿sí o Yo tuve no? una Porque instancia... te queda poco tiempo. Ya, mira. No, yo tuve una instancia donde él pudo haber subido a debatir conmigo, pero él no quiso. Él no quiso. Yo fui al canal de... Él tiene como un canal ya donde se junta toda esta secta, ¿no? De gente que piensa de esa manera bien... psiquiátricamente bien particular, ¿no? Y bueno, por algún motivo no quiso subir a conversar. Me dijo varias excusas, que no eran amigos, que no sé qué. Y yo estuve 5 horas con ellos. Entonces la oportunidad ya la tuvieron. Si no quiso ahí y quiere ahora, no Y sé. ya hablé con él y me dijo que quería. Por eso. No, si las cosas no son cuando él quiere. Yo subí, tuve Ah, 5 horas, hablé con varios de sus amigos y conversamos todas las cosas. Si bueno, no ahí quiso ahí, vamos. Ahí lo acordamos entonces, si no Fernando. quiso Con ahí, gusto. quiere ahora, no sé qué estará tramando. Así que Que le se voy a dar una vuelta, invita, dice. pero prefiero conversar Dale, con dale. ustedes, o con personas que realmente deseen conversar, porque yo le di su oportunidad y él no quiso, y no lo acepta. Así que eso. Mejor Bueno, que se quede ahí llorando. está bien, está bien. Qué Está bueno. bien. Que se quede llorando y Gracias, Fernando, que pataleando. estés bien. Bueno, Que muchas estén bien, gracias. igual. Chao, chao. Chao. Chao, chao.